Desde fuera, mi vida debía parecer sólida, incluso envidiable. Vivía en una casa modesta de estilo artesanal en Guadalajara, en una calle tranquila donde los árboles de jacaranda se encendían de morado en primavera y los vecinos aún saludaban al pasar. Después de que mi esposo murió hace casi 20 años, fue Emiliano quien me dio razones para seguir adelante. Lo crié con toda la disciplina que alguna vez llevé al salón de clases. Y cuando se convirtió en un hombre con un buen trabajo y un corazón noble, supe que los sacrificios habían valido la pena. Cuando Emiliano se casó con Araceli, quise recibirla como parte de la familia. Ella era elegante, el tipo de mujer joven que siempre sabe qué ponerse para cada ocasión, y nunca llegaba sin un ramo de flores o una sonrisa. Al principio, me dije que solo estaba adaptándose, aprendiendo a equilibrar sus nuevos roles como esposa y nuera. Organizaba cenas donde las copas de vino brillaban y los platillos parecían sacados de una revista. Tomaba fotos de Emiliano cortando el pavo o de su propio reflejo en la puerta del horno, siempre curando la perfección para sus redes sociales. Sin embargo, noté que yo nunca encajaba del todo en esas imágenes. En el Día de Acción de Gracias, la foto familiar que subió mostraba a Emiliano, a ella y a sus padres, pero no a mí. En su fiesta de cumpleaños, organizó los asientos de tal manera que yo quedé al otro lado del salón, cerca de la salida, donde la conversación nunca llegaba, cuando repartía las tarjetas del lugar. La mía siempre parecía una ocurrencia tardía, como si alguien la hubiera garabateado a última hora. Me dije a mí misma que no fuera tan sensible. No todo descuido llevaba una intención. Aún así, una vocecita me tironeaba cada vez que su sonrisa se prolongaba un segundo de más, cada vez que el espacio que dejaba entre nosotras se hacía un poco más grande, y esa vocecita se volvió más fuerte la noche que puso un plato de postre frente a mí y lo llamó especial. Fue en las reuniones más pequeñas donde comencé a sentir los filos de la hospitalidad de Araceli. En su mesa, los platos siempre se pasaban con un gesto grandilocuente. El vino se servía hasta el borde para sus amigos y familia. Cuando llegaba mi turno, mi plato era, de alguna manera, diferente. Mientras los demás cortaban pollo asado con papas doradas en mantequilla, el mío solo tenía pechuga sin piel y brócoli al vapor. Una vez, cuando alcancé el salero, Araceli se inclinó con una risa. Cuidado, Paloma. A tu edad, la sal puede ser traicionera. El comentario venía envuelto en seda, pero igual cortaba. Intenté dejarlo pasar. Me convencí de que era considerada, que quería que estuviera saludable, pero se volvió un patrón. Preguntaba a Emiliano si quería más, si su papá prefería postre, si su mamá quería otro trago de vino. Y solo si alguien lo mencionaba, volteaba hacia mí. Era como si yo fuera una idea tardía en la mesa de mi propio hijo. En Navidad, la sala brillaba con luces y listones. Araceli había elegido regalos personalizados para todos. Emiliano desenvolvió un maletín de cuero. Sus padres recibieron un juego de copas de cristal. Incluso sus primos Poluchili bufandas elegantes. Mi paquete era pequeño, envuelto en papel arrugado en las esquinas. Adentro había un agarrador de ollas, descolorido en una esquina, del tipo que venden en las tiendas de descuentos. Ella aplaudió como si fuera perfecto. Sentí un calor subir por mi pecho, pero Emiliano me rodeó con un brazo. Lo hace con buena intención. Mamá, susurró, solo quiere que estés cómoda. Sonreí, aunque mis dientes se apretaron. Quería creerle, quería pensar que eran accidentes, que sus errores venían de cuidado, no de cálculo. Pero mientras más tiempo pasaba en su mesa, más sentía que me estaban arrinconando en un espacio cada vez más pequeño. Me quedé callada, mordiéndome la lengua, aunque la lista de desaires crecía. Pero el silencio tiene una forma de agriarse, y pronto aprendería lo peligroso que podía ser cuando lo que ella llamó especial apareció frente a mí otra vez. Sucedió en una noche cualquiera, en la casa de Emiliano y Araceli en Guadalajara. Habíamos terminado una cena sencilla,
pasta y ensalada, cuando Araceli apareció con un plato de porcelana en las manos. Sobre él había una fila ordenada de chocolates, cada uno envuelto en papel dorado, brillando bajo la luz. Lo puso frente a mí con una sonrisa casi teatral. «Estos son especiales», dijo, su voz suave. «Un pequeño detalle solo para ti». Dudé. Los demás no habían recibido nada. Y noté que Emiliano estaba ocupado recogiendo la mesa. Sin prestar atención, no quería parecer desagradecida, así que desenvolví uno y lo puse en mi lengua. El chocolate era opaco contra mis dientes. En lugar de derretirse, se desmoronó con un crujido calcáreo. Un amargor se extendió por mi boca, polvoriento y granulado, tan distinto a los bombones brillantes que había probado antes. Forcé una sonrisa y asentí con cortesía. «Gracias, Araceli». Muy amable. Esa noche, al volver a casa, mi estómago comenzó a apretarse. Al principio fue un dolor sordo, luego calambres agudos que me doblaron hasta que tuve que acostarme. El sudor se acumulaba en mi frente mientras intentaba respirar para soportarlo. Pasaron horas antes de que el dolor cediera, dejándome agotada y temblorosa. A la mañana siguiente, mientras vaciaba mi bolso, noté un envoltorio de aluminio que había guardado sin pensar, alisado. Las letras revelaban una marca que no reconocí. En la parte inferior, en letra pequeña, estaba la fecha de caducidad: diciembre de 2011, 10 años vencida. Lo llevé a Emiliano esa noche. El envoltorio temblando en mis manos, lo miró. Luego negó con la cabeza. Seguramente no se dio cuenta. Sabes cómo es. Las cosas se quedan olvidadas en la despensa. 10 años, Emiliano, dije en voz baja. Suspiró. Ya cansado. Mamá, no hagas de esto algo que no es. Ella quiso ser amable, pero mientras doblaba el envoltorio y lo guardaba en mi bolsillo, sentí una certeza fría crecer en mí. Esto no había sido amabilidad. Y la próxima vez que me ofreciera algo especial, sabía que debía estar preparada. 2 días después del incidente del chocolate, manejé hacia Puerto Vallarta para pasar el fin de semana con mi hermana. Verónica, ella siempre había sido la práctica, el tipo de mujer que sabía cambiar una llanta bajo la lluvia sin maldecir y cómo cuadrar una cuenta hasta el último centavo. Si alguien podía ayudarme a pensar con claridad, era ella. Nos sentamos en la mesa de su cocina con tazas de café negro, el vapor subiendo entre nosotras. Deslicé el envoltorio de aluminio sobre la mesa, lo levantó, leyó la fecha desvaída y soltó un silbido bajo. 10 años vencido y solo te lo dio a ti, Verónica. Entrecerró los ojos. Paloma, eso no es descuido, es intención. Me moví incómoda. Tal vez estaba enterrado al fondo de su alacena. Emiliano jura que no lo sabía. Verónica se inclinó hacia adelante, su voz cortante. Para de buscarle excusas. Los hombres defienden a las mujeres con las que se casan. Es instinto. No puedes confiar en que Emiliano vea lo que pasa hasta que le pongas la verdad enfrente. Necesitas pruebas. La palabra pesó entre nosotras. Pruebas. No voy a andar espiando como detective de novela barata, dije, forzando una risa. Eso está por debajo de mí. Por debajo de ti. Verónica negó con la cabeza. Lo que está por debajo de ti es que te den basura mientras ella le sonríe a tu hijo. Lo que está por debajo de ti es dejar que reescriba tu lugar en esa familia. ¿Quieres dignidad? Protégela. Cámaras, grabaciones, lo que sea necesario. Su certeza me sacudió. Siempre había creído que la dignidad venía de la contención, de negarme a rebajarme. Pero las palabras de Verónica pinchaban una verdad que no quería enfrentar. La contención no había detenido a Araceli, solo me había dejado indefensa. Verónica estiró la mano sobre la mesa, firme sobre la mía. No puedes pelear susurros con silencio. Necesitas pruebas, Paloma. Si no, ella torcerá cada palabra hasta que tú seas el problema. Esa noche, acostada en su cuarto de huéspedes, miré el techo y repetí sus palabras. Mi orgullo me decía que no me rebajara a la vigilancia secreta.
pero el dolor en mi estómago, aún persistente por ese chocolate, me decía algo más. Si Araceli lo había hecho una vez, lo haría de nuevo. Para cuando manejé de regreso a Guadalajara, el envoltorio estaba guardado en mi bolso. Un recordatorio de que la línea entre dignidad y supervivencia no estaba donde creía, y en pocos días, Araceli me dio una nueva razón para probar esa línea. La llamada llegó un miércoles gris por la tarde, con la lluvia rayando las ventanas mientras doblaba ropa. La voz de Araceli era brillante, casi musical. Hemos planeado algo especial, anunció. Un retiro familiar a Mazatlán. Solo nosotros. Un fin de semana largo junto al mar. Una cabaña acogedora, comida casera. Emiliano pensó que sería perfecto. Apreté la sábana más de lo necesario. ¿Cuándo? En 2 semanas. Ya reservé el ferry y la renta. Rió ligeramente. Te va a encantar, Paloma. Será una oportunidad para acercarnos. Murmuré algo cortés. Aunque mi estómago se apretó, la palabra especial empezaba a sonar como una campana de advertencia. Esa noche, Emiliano pasó por casa, animado como no lo había visto en meses. Mamá, te va a encantar. Araceli encontró una cabaña cerca de la playa. Madera de cedro, un porche grande. Tomaremos el ferry desde La Paz. Los chicos están emocionados por ver ballenas. Será bueno para todos, asentí, escondiendo el temor que me oprimía el pecho. Negarme solo alimentaría la narrativa de Araceli que yo era difícil, ingrata, así que acepté. A la mañana siguiente, llamé a Verónica. Su tono fue directo, inflexible. Te está preparando el escenario. Paloma, créeme, si te quiere aislada en una cabaña, más te vale estar lista. No puedo acusarla sin pruebas, dije en voz baja. Entonces consíguete las pruebas. Ese fin de semana, me encontré en una pequeña tienda de electrónicos en el centro de Guadalajara, mirando una vitrina de gadgets de seguridad discretos. El vendedor me mostró cámaras del tamaño de un botón, un router portátil, incluso un grabador activado por movimiento. Los compré todos, con las manos frías mientras firmaba el recibo. En casa, los guardé en una bolsa y la deslicé dentro de mi maleta. Solo verlos me inquietaba. No era quien soy espiando, escondiéndome detrás de lentes. Pero las palabras de Verónica resonaban. Los hombres defienden a las mujeres con las que se casan. Necesitas pruebas. Durante los días siguientes, me moví en una neblina. Cociné cenas. Revisé ensayos viejos de estudiantes que aún guardaba para tutorías. E intenté sonreír cuando Emiliano hablaba de mareas y horarios de ferries. Pero bajo todo eso sabía que la próxima prueba venía, y esta vez no caminaría a ciegas. Cuando llegó la mañana del viaje, las cámaras ya estaban empacadas, y mientras subía al coche de Emiliano con los chicos charlando atrás, me dije que, fuera lo que fuera que Araceli tuviera planeado, estaría lista para verla revelarlo. El ferry cruzó las aguas grises del Pacífico, con gaviotas volando encima mientras Emiliano señalaba puntos de referencia a los chicos. Intenté igualar su entusiasmo, pero mientras más nos alejábamos de tierra firme, más pesado se sentía el aire. Para cuando llegamos al camino de grava de la cabaña, la niebla se aferraba a los pinos como un velo. El lugar era innegablemente pintoresco, madera de cedro, ventanas con marco blanco, un porche con vista al mar. Araceli nos recibió en los escalones, con el chaleco perfectamente abrochado, una anfitriona impecable. Abrazó a los chicos, besó a Emiliano, y luego se volvió hacia mí con esa misma sonrisa pulida. Paloma, ya te ves descansada. ¿No es este lugar maravilloso adentro? La cabaña olía ligeramente a pino y aire salado. Una larga mesa de madera se extendía por el comedor, claramente pensada para comidas compartidas. Araceli hizo un espectáculo al abrir las alacenas, mostrando los víveres frescos que había surtido, frascos de especias, cajas de pasta. Cocinaremos juntos, dijo con brillo. Esa primera cena marcó el tono. Pollo asado y papas con mantequilla para Emiliano y los chicos. Pero cuando pusieron mi plato frente a mí, las papas faltaban, reemplazadas por cal extra.
Forcé una sonrisa. Más tarde, cuando sirvió café después de la comida, el mío llegó tibio mientras los demás bebían tazas humeantes. Emiliano no lo notó, o fingió no hacerlo, cuando la casa se asentó en el sueño. La inquietud dentro de mí se convirtió en resolución. Esperé hasta que la cabaña estuviera silenciosa. Luego abrí mi maleta y saqué la bolsa que Verónica me había insistido en llevar. Una por una, coloqué las cámaras del tamaño de un botón, una en la esquina alta de la cocina, mirando los mostradores. Otra sobre el refrigerador, apuntando al fregadero. Otra escondida en un florero en la mesa del comedor. Cada una parpadeó al encenderse, conectándose al laptop que guardé bajo llave en mi cuarto. Me senté en el borde de la cama, escuchando el zumbido del router. Por primera vez, me sentí menos como presa y más como alguien que por fin sostenía una luz en una habitación oscura. A la mañana siguiente, cuando Araceli llevó una caja de papel al refrigerador y la deslizó en el estante, supe que había tomado la decisión correcta. El sábado por la noche, Araceli anunció su gran gesto con el mismo brillo que usaba para todo. Quise hacer algo único para nuestra última noche juntos, dijo, trayendo cajas de papel elegantes atadas con hilo dorado. Cada una tenía un nombre en cursiva a Emiliano. Los chicos, incluso su padre. La mía, por supuesto, me la entregó directamente, con una sonrisa un poco demasiado amplia. La tuya es especial, ronroneó. Siempre has sido delicada. Las palabras me apretaron el pecho como una mano fría. Asentí. Le agradecí y dejé la caja a un lado sin abrirla. Emiliano apenas levantó la vista, ocupado cortando carne para los chicos, para cualquiera. Debí parecer agradecida, pero más tarde, cuando la casa se aquietó y los chicos dormían, abrí mi laptop en la penumbra de mi cuarto. Revisé las grabaciones de la cocina hasta que la encontré. Sola en el mostrador esa mañana, Araceli se puso guantes de látex. Sus movimientos precisos. De su bolso, sacó un pequeño contenedor de plástico. Algo oscuro se movía dentro. Con pinzas, levantó el objeto y lo colocó en una cama de arroz, alisando los granos como si glaseara un pastel. Incluso en la pantalla granulada, la verdad era clara, no era comida, sino algo repulsivo, algo destinado a dañar. Espolvoreó semillas de ajonjolí encima. Cerró la tapa y escribió mi nombre con una caligrafía perfecta. Me quedé helada. El brillo de la pantalla palideciendo mis manos. Mi respiración era superficial, pero mis dedos se movieron con firmeza mientras guardaba el video en una memoria USB y la escondí en mi maleta. Durante años, me habían hecho dudar de mí misma, excusar su crueldad como un afecto torpe. Pero aquí estaba la prueba, innegable y afilada. Y mientras cerraba el laptop, supe que la pregunta ya no era si ella quería hacerme daño, sino cuándo y cómo. Dejaría que la verdad saliera a la luz. La cena comenzó con Araceli colocando las cajas en la mesa de madera como si fueran regalos. Cada una brillaba bajo la luz suave, atada con listones. Guardó la mía para el final, colocándola frente a mí con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada. Ábrela, Paloma, dijo, su voz baja, persuasiva. Quiero ver tu cara. La miré. Luego al nombre escrito en la tapa. Mi nombre me devolvía la mirada, elegante y definitivo. Sin decir nada me levanté. Llevé la caja al bote de basura. Levanté la tapa y la dejé caer. El ruido del cartón contra el plástico fue más fuerte de lo que esperaba. Emiliano se puso de pie de un salto. «Mamá, ¿qué demonios haces? Eso costó más de 2,000 pesos». Araceli jadeó, con la mano en el pecho, los ojos abiertos en una actuación de herida. «Eso fue hecho especialmente para ti». Caminé con calma hacia el aparador. Saqué mi laptop de su funda y la puse en la mesa entre los platones. Mis dedos no temblaron mientras abría el archivo. El video llenó la pantalla Araceli en la cocina, poniéndose guantes, abriendo su contenedor y colocando esa cosa que se retorcía en el arroz
con precisión quirúrgica. El sonido de su tarareo se escuchaba débilmente por las bocinas. Se oyeron jadeos alrededor de la mesa. Mi nieto mayor escondió la cara en las manos. Emiliano se quedó inmóvil, su tenedor cayendo al suelo. «Esto es absurdo», espetó Araceli. «Cualquiera pudo haber editado eso». Cambié a la segunda cámara, un ángulo más nítido sobre el refrigerador. La imagen no dejaba lugar a dudas su perfil claro. Mi nombre garabateado en la caja que estaba manipulando. Su compostura se quebró. «Nunca me quisiste aquí», siseó señalándome. «Desde que me casé con él, intentaste quitármelo. Me hiciste sentir como nada, como el segundo lugar». Su voz se alzó, frágil y salvaje. «Pues tú eres el problema, Paloma. Siempre lo fuiste». La silla de Emiliano rasgó el suelo al retroceder, su rostro pálido. Y en ese momento, vi su certeza comenzar a fracturarse. Por un momento, el silencio envolvió la mesa. Roto solo por la respiración agitada de Araceli, las manos de Emiliano temblaban contra la madera. Miró del video congelado en mi laptop a su esposa, luego a mí. «Dime que esto no es real», susurró. Los labios de Araceli temblaron, pero no hubo negación. En cambio, sus ojos se endurecieron, llenos de un veneno que había visto antes, pero nunca tan desnudo. Emiliano empujó su silla con tal fuerza que chirrió contra el suelo. «Pusiste a mi madre en riesgo», dijo, su voz quebrándose de furia. «Pusiste en peligro a nuestra familia». El padre de Araceli miró su plato intacto, su silencio más pesado que cualquier defensa. Por primera vez, no le ofreció nada. Esa noche, Emiliano metió a los chicos al coche y nos llevó de regreso en el ferry sin otra palabra para ella. Me senté en el asiento del copiloto, la memoria USB apretada en mi bolsillo como prueba de mi cordura. A la mañana siguiente, entré a la estación de policía en Guadalajara y entregué el video. El rostro del oficial se tensó mientras miraba, y antes de que me fuera, se había presentado una denuncia por poner en peligro a una persona. En pocos días, una orden de restricción prohibió a Araceli acercarse a mí, a Emiliano o a los niños. Pero no se detuvo. Llamadas bloqueadas sonaban a medianoche. Correos de direcciones anónimas llegaban. Cartas sin remitente aparecían en mi puerta. Algunas pedían perdón, otras servían de amenazas. Las archivé todas sin inmutarme. Emiliano cargaba su propia culpa en silencio, sus ojos pesados cuando admitió: «Debía haberlo visto antes, mamá». Le dije la verdad, que había entendido el silencio no había sido amabilidad, había sido estrategia. Y a veces la estrategia era la única forma de sobrevivir. Aún así, mientras intentaba retomar mis rutinas, sabía que esta historia no estaba terminada. No mientras Araceli aún merodeara en los bordes de nuestras vidas. Pasaron los meses, y el ritmo de la vida se asentó lentamente de nuevo. Emiliano pidió el divorcio, un proceso que se arrastró por los tribunales pero avanzó de todos modos. Araceli peleó al principio, enviando cartas largas llenas de excusas y acusaciones, pero sus palabras ya no tenían poder. Para el verano, la separación estaba casi completa, y Emiliano había comenzado a reconstruir más presente con sus chicos, más consciente de lo que casi perdió. Observé desde mi porche en Guadalajara, mientras las jacarandas se mecían, sus hojas verdes y frondosas en el aire cálido. La casa estaba tranquila, pero no solitaria. Los chicos jugaban a menudo en el patio, sus risas una especie de escudo contra todo lo que habíamos soportado. Emiliano pasaba más tiempo con ellos ahora, sin dividir su atención entre ellos y la mujer que intentó clavar una cuña en el corazón de nuestra familia. A veces, mientras regaba el pequeño jardín junto a la cerca, pensaba en esas cenas, en esos platos cuidadosamente arreglados que Araceli había preparado con su sonrisa afilada como cuchillo. Había querido hacerme creer que era menos, que me encogiera en el rincón que construyó para mí,
Había intentado definirme con su crueldad, pero fracasó. Sentada en la luz de la tarde, entendí algo que una vez pasé por alto. La herencia no es solo propiedad, o dinero es el legado de cómo vivimos, lo que elegimos soportar y lo que nos negamos a permitir. Araceli una vez intentó hacerme comer su versión de especial. Ahora, ya no consumo la definición de nadie más sobre quién soy. La herencia no es dinero, sino dignidad. Y la dignidad, una vez reclamada, no puede ser robada de nuevo.